Si ya estoy transmitiendo. Sí, parece que sí. Un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho. Espero estar transmitiendo ya para no estar hablando solo. Bueno, eh, vamos a continuar con los estudios como los días jueves de doctrina básica. Espero que estén siendo de bendición estos estudios, amados. Y vamos con la continuación del estudio que habíamos visto ayer sobre la unción, que es el estudio según el apóstol Norman Parich. Yo lo incluí dentro de lo que es doctrina básica porque creo que es algo que todo creyente debe saber porque es esencial y fundamental poder eh, tener la unción, saber qué es la unción, cómo obtenerla, cuáles son las clases de unción bíblicas que hay, qué es lo que producen, porque muchas veces uno cae en errores doctrinales justamente por no entender lo que las escrituras dicen. Entonces, esperemos que pueda ser de bendición para ustedes y esto pueda ser de edificación y que todos aprendamos de esto, porque uno siempre está aprendiendo. Bueno, como les comentaba, esto es doctrina básica, no es como para un estudio tan profundo. Yo les doy el consejo, como ven ahí, esa foto que está ahí del apóstol Norman, que puedan encontrar en YouTube las enseñanzas de él, especialmente sobre la unción, aunque solamente sale una parte, pero puedan buscar su enseñanza. Fue un siervo de Dios con gran unción de Dios y con gran revelación. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir. Antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos pueda guiar y pueda alumbrar nuestros caminos. Padre Santo, tu palabra es la que alumbra nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Yo te ruego, Señor, que me puedas usar, Señor, que pueda yo hablar de una manera clara, de una manera continua, Señor, y no tan solo en el área física, sino que tú me puedas respaldar con tu unción, con tu Espíritu Santo, para que tu gracia, tu poder se perfeccione en mi debilidad, Padre, y pueda fluir, Señor, y pueda ser realmente de bendición para las personas que quizás se vayan a conectar y las personas que vayan a ver el video. Yo te pido, Padre, que puedas usar, Señor, este instrumento y en algún momento, quizás ahora o quizás mucho después, quizás años después, alguien pueda estar viendo este video, Señor, y puedas hablar a su corazón con tu poder, Señor, y poder guiarlo, Señor, o contribuir, que esto pueda contribuir a que se cumplan tus propósitos o ser parte de algo que tú quieres enseñar o que tú quieres completar o que tú quieres corregir. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, en modo de resumen, vamos a hacer un breve resumen. Espérense, que acabo de cometer un error en el computador. Estos son los chascarros, hermanos. Hoy día ha sido un día de chascarros para mí. Estuve haciendo un video para los jóvenes y descargué una aplicación para poder hacerlo y resulta que me ha sacado canas verdes. Así que, bueno, pero bueno, hermanos, vamos a hacer a modo de resumen. Como tenemos diapos, es más fácil. Vimos las definiciones de la unción, ¿cierto? Que en teoría es vertir aceite sobre alguien, es una experiencia de la llenura del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, con la experiencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Acuérdense que el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Es cuando en la experiencia inicial donde yo soy lleno del poder del Espíritu Santo para poder llevar una vida victoriosa, poder hacer la voluntad de Dios. Hay muchos textos que uno puede ver, por ejemplo, en Juan capítulo 20, el Señor Jesucristo sopla sobre sus discípulos. Y eso cronológicamente fue antes de que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2 fue
después de que el Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo. Por lo tanto, ¿qué pasó en Juan 20 y qué pasó en Hechos 2? Si el Señor Jesucristo en Juan 20 sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero resulta que después en Hechos 1 Él les dice: quedaos acá en Jerusalén hasta que recibáis el poder, o hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero he aquí yo bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y les habló de que iban a recibir poder y que iban a ser testigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la narración bíblica que sale en Juan 20 y en Hechos 1 y 2? Es sencillamente que en Juan 20 el Señor Jesucristo les hizo una transferencia de autoridad. Si ustedes leen el versículo anterior, dice: como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. Por lo tanto, ellos ahí nacieron de nuevo. Ahí fue que se cumplió la palabra que el Señor Jesucristo dijo: y el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Desde ese momento ellos nacieron de nuevo, la nueva criatura se formó en ellos y el Espíritu Santo entró a habitar, a morar dentro de ellos. Dios empezó a morar dentro de ellos, ¿ya? Ellos nacieron de nuevo y juntamente con eso se formó la iglesia. Por eso que es importante, porque Él ahí fue que le entregó la autoridad de iglesia a ellos. ¿Mm? Si ustedes leen todo el contexto pueden entender esto. Por lo tanto, cuando una persona es injertada por Dios al cuerpo de Jesucristo es cuando tiene esta experiencia de nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, Dios habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti. Por eso que el Espíritu Santo es otra experiencia, porque no es que por medio del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?, habite recién el Espíritu Santo en ti, sino que el Espíritu Santo habita en el creyente desde el momento que nace de nuevo. ¿Mm? Bueno, hay hartos textos para eso que ya, ¿cómo se llama? Lo vimos en el estudio que hicimos sobre los bautismos. Así que no voy a volver a repetir todo, solamente estoy comentando por si alguien tiene alguna duda. Y en Hechos 1 y en Hechos 2, lo que ellos recibieron fue el bautismo en el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo moraba en ellos, pero en esa oportunidad fueron llenados con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Ya no solamente había una morada, sino que ahora el poder del Espíritu Santo se manifestó sobre ellos. Amén, hermanos. Bueno, y la unción, ¿cierto?, que es esta llenura del Espíritu Santo, debe ser renovada continuamente. El bautismo es una experiencia única, pero de ahí en adelante yo continuamente debo procurar mantener la unción, mantenerme lleno del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. En sentido existencial, la unción la debemos experimentar constantemente para la nueva vida en Cristo. Y ahí están los textos bíblicos. Vimos el origen de la unción, que viene de Dios, ¿ya? Dios es el que unge, el hombre solamente da una ratificación, ¿no?, por medio de un acto, pero en realidad es el que unge es Dios. No porque un hombre me unja, Dios me está ungiendo necesariamente, sino cuando Dios me unge puede ser que un hombre obre sobre mí, con la unción del aceite, etcétera, etcétera, ¿ya? Vimos las clases de unción, la unción sacerdotal, que es una unción que básicamente va a tener las características del oficio de sacerdote, que se basa principalmente en la intercesión, en estar delante de Dios por el pueblo. Y ahí yo les di este dibujito, ¿cierto?, donde podían ver la enseñanza de la unción del apóstol Norman. Son 3 partes. Perdón, hermano, disculpen. Son 3 partes, ¿ya? Y también vimos la unción profética, que igual que la unción, ¿cómo se llama?, sacerdotal, solamente nos estamos refiriendo al oficio como de un profeta en todo creyente. No que todo creyente es profeta. Hay una unción para el ministerio profético, que es la unción del Espíritu Santo, que lo va a guiar, que va a actuar como una unción profética sobre un ministerio profético, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos estamos enfocando en el ministerio profético, sino en el oficio de profeta, que en sí es la revelación y proclamación de la palabra de Dios al pueblo. Todo creyente, todos nosotros
debemos ser, ¿cierto? Y eso es por medio de la unción, debemos hablar las palabras de Dios a este mundo. Debemos ser luz del mundo, dando testimonio a nuestros hermanos primeramente y también al mundo. Entonces, a eso se refiere con esta clase de unción. Independientemente que la unción del Espíritu Santo va a obrar como una unción profética sobre un ministerio profético. Pero también en cierta manera, sobre todo creyente, la unción del Espíritu Santo actúa como una unción profética en el sentido de revelar las palabras de Dios para poder testificar. Amén, amados, para que no hayan confusiones. Y quedamos ahí. Ahora vamos a ver la unción guerrera. ¿Ya? Yo les aconsejo, aquí puse este cuadrito porque también en el canal de YouTube de Herederos del Reino Santiago está esta enseñanza que es la realidad de la guerra espiritual del apóstol Norman Parich, para poder saber que en realidad hay una guerra espiritual que todo creyente debe involucrarse. Y es más, Dios quiere que nosotros nos involucremos y por eso nos hace pasar las pruebas con fe, etcétera, etcétera. Bueno, existe una unción guerrera, que es la unción del Espíritu Santo. Ojo, no es que haya muchas unciones, sino que es la unción del Espíritu Santo que actúa en nosotros como una unción guerrera o como una unción profética o como una unción sacerdotal. Porque la unción, acuérdense que ¿qué es unción? Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Entonces es el mismo Espíritu Santo, ¿ya? Pero una unción, ¿cierto? Que actúa como una unción guerrera, como una unción profética, que tiene ciertas características para poder cumplir ciertos propósitos, como ya hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a hablar un poco de la unción guerrera. Yo no estoy viendo si... Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hablar un poco de la unción guerrera. Amén, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Otoniel, Jueces 3:10. Yo creo que vamos a ver como 2 o 3 ejemplos solamente. No vamos a ver muchos. Entonces, abramos el libro de Jueces, que es donde más vamos a estar, y vamos a ver algunos ejemplos sobre esta unción guerrera, que en realidad es una unción para poder hacer guerra espiritual. Jueces 3:10. Dice así: y el Espíritu de Jehová fue sobre él. Ahí está hablando de la unción. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. O sea, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, es por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor sobre alguien es la unción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál estaba leyendo? Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Chusán Risaptaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusán Risaptaín. Amén. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él para hacer guerra y para vencer. Vamos a ver el ejemplo de Gedeón. En el mismo libro de Jueces 6:34, vamos a leer y dice: el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, que también está hablando de la unción, lo embistió, lo llenó, lo tomó. Y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él y envió mensajeros por todo Manasés, y aquí obviamente se juntaron para la guerra. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando de que la unción del Espíritu Santo actuó como una unción guerrera. Jefté. Vamos a ver Jueces 11:29. Jueces 11:29. Dice: y el Espíritu de Jehová fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y después, versículo 31 al 33, dice: cualquiera que me saliera a recibir de entre las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocaustos. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió en grandísimo estrago, desde Aroer hasta llegar a Minit. 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Entonces, hermano, aquí vemos cómo el Espíritu Santo ungió
a estas personas para la guerra. ¿Ya? O sea, para hacer guerra espiritual necesito ser ungido, necesito la unción de Dios. Amén. ¿Cuáles son las características del oficio guerrero? Luchar y defender al pueblo de Dios. Ustedes pueden ver los otros ejemplos de Sansón, de Saúl y los ejemplos que están ahí. Por ejemplo, Saúl, en la primera, ¿cómo se llama? Batalla que tuvo, ¿cierto? En primera de Samuel 11:6 dice que vino el espíritu de Jehová sobre él y cortó unos toros y puso la carne de los toros en todos lados y él dijo, el que no viniere a la guerra con Saúl, así se hará con su buey. Y todos se juntaron a la guerra con él y fueron y vencieron a los filisteos. Entonces creo que fue la primera guerra que él hizo como rey, creo. Ya, características del oficio guerrero, luchar y defender al pueblo. Vamos a ver el Salmo 144.1, a ver qué dice. Entonces es importante que nosotros para hacer guerra espiritual necesitamos la unción. Y la unción es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder hacer algo. Entonces yo necesito el poder y para poder tener ese poder, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en mí, yo necesito andar en el Espíritu. Yo necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Y para ser guiado por el Espíritu de Dios necesito andar en el Espíritu y estar negando mi carne. Ese es un requisito indispensable para la unción y para que la unción se pueda manifestar. Vemos de que pese a que Saúl, el mismo que sale ahí, fue ungido por andar en la carne, en rebelión, en pecado, en celos, en envidia con David, apagó la unción. Pese a que David siempre lo llamó ungido, pero apagó la unción y el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y acuérdense que vimos en este mismo estudio, vimos al principio que el Señor dice, y no será derramado este aceite de la santa unción sobre carne. ¿Amén? Entonces cuando andamos en la carne, la unción no puede fluir. Vamos a leer el Salmo 144.1 a ver qué dice. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. ¿Quién es el que nos hace guerrear? ¿Quién nos quiere enseñar a guerrear? ¿Quién es el que nos quiere armar para la batalla? Dios, a través de la unción. ¿Ya? Ahí después ustedes pueden leer Joel 3:8 al 11 y Joel 2:5. Pero por el tiempo vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Otra unción, la unción real o la unción de rey, como es conocido o como quizás lo han escuchado por ahí. En primera de Samuel 9:16 dice de que Saúl fue ungido para ser príncipe y libertador de su pueblo. Cuando habla de príncipe es para poder ejercer autoridad, para poder guiar. Acuérdense que cuando uno tiene autoridad es una responsabilidad. Pablo dice que Dios le dio autoridad, ¿cierto?, para edificación, no para destrucción, sino para edificación. Por lo tanto, la autoridad que uno puede llegar a tener como padre, como esposo, como jefe en el trabajo, como jefe de un grupo, como cualquier grado de autoridad que tengas, y más aún un liderazgo espiritual, si estás, ¿cómo se llama?, ministrando a ciertos hermanos, si lo estás discipulando, cualquier grado de autoridad, ¿cierto?, es para guiar a otros, para adiestrar a otros, para poder guiarlos a que hagan la voluntad de Dios, a que Dios pueda cumplir su propósito en sus vidas. ¿Ya? Entonces para eso fue ungido Saúl, para ser príncipe, para gobernar y para libertar a su pueblo. Vamos a leer el texto mejor para que quede más claro. Está todo en el mismo libro de Samuel, así que no va a ser tan lento encontrarlo y les pido paciencia, pero yo creo que es necesario leer los textos bíblicos. Primera de Samuel 9:16, especialmente en este tema que es tan relevante. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí. Entonces fue ungido para ser príncipe y para libertar o salvar al pueblo de Israel de sus enemigos o sus opresores.
Por lo tanto, la unción real, acuérdense que la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nuestra misión, ¿cierto? Como hijos de Dios, es libertar a otros. ¿Para qué el Señor Jesucristo nos iba a dejar esa autoridad? Y es más, esa señal que es una señal que tiene todo creyente o que debería tener todo creyente, que vemos que es por causa de la unción de Dios, que dice, y los que creen en mí, estas señales son las que le seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios. Y la liberación es llamado el pan de los hijos, por lo tanto la liberación, echar fuera demonios, es para los hijos de Dios. Yo no puedo ministrarle liberación a un mundano, porque si no vienen 7 demonios peores que él. Todo eso es bíblico, hermano. ¿Ya? Entonces, nosotros como ungidos tenemos la necesidad de que cuando uno tiene la unción, tiene la responsabilidad de guiar a otros, de usar esa unción para edificar a otros y de libertar a otros. Amén. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice, mas si yo por el Espíritu de Dios, ahí está la unción, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en Hebreos 10:38 dice también de que a este Jesús de Nazaret, el cual Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que la unción fue depositada sobre el Señor Jesucristo y también sobre nosotros, entre otras cosas, para libertar. Es sumamente importante. Primera de Samuel 10:1. Cuando viene la unción somos mudados a otro hombre. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Quizás no vamos a leer todos los textos bíblicos, pero Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Versículo 6. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 7. Y cuando tuvieres sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y esto es lo que yo les comentaba al principio. La unción tiene mucho que ver con que Dios esté con nosotros. Ven que aquí el profeta le dice al rey Saúl, le dice, y después haz lo que quisieres, porque estas eran señales para el mismo Saúl de que la unción con el aceite no era solamente un rito, sino que realmente Dios lo estaba haciendo. Entonces dice, cuando viereis estas señales, ¿cierto? Entonces haz lo que te pareciere porque Dios ya está contigo. Entonces, la unción es que Dios esté con nosotros. ¿Cómo podemos que Dios esté con nosotros? Por medio de la unción. Y el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. El mismo texto, ¿cómo se llama? Que le cité de Hechos 10:38, dice de que fue ungido con Espíritu Santo y poder, y al final dice, porque Dios estaba con él. Entonces van las dos cosas de la mano. Eso no significa, cuando yo nazco de nuevo, Dios habita dentro de mí, está conmigo, está en mí, ¿ya? Porque Él crea una nueva naturaleza para poder morar adentro. Pero cuando hablo de estar con Él, hablo de que Dios está con todo lo que hago. Por eso que ahí dice, haz lo que bien te pareciere, o el texto de Hechos 10:38 dice de que y anduvo haciendo bienes y sanando, o sea, está hablando de las obras, cómo Dios respalda las obras, cómo Dios está contigo en todo lo que haces. Eso viene con la unción. Si queremos que Dios esté con nosotros en el ministerio, en nuestra paternidad, en ser esposos, en ser esposas, en ser jefe en el trabajo, etcétera, etcétera, necesitamos la unción. ¿Ya? Dios está con nosotros siempre en el sentido de que está pendiente de nosotros para guiarnos. Pero cuando hay unción, Dios está con nosotros respaldándonos en todo lo que hacemos. Si quieres el respaldo de Dios en cualquier cosa que debes de hacer, necesitas la unción. Y ya les di por lo menos 2 textos bíblicos. ¿Ya? Hay más, pero por lo menos ya hay 2. Vamos a ir viendo que van a ir más. ¿Ya? Vamos a seguir. En 1 Samuel 16:14 habla de que Saúl se rebeló contra Jehová y Dios lo despojó de su unción. Ahí es cuando habla de que el Espíritu de Jehová se apartó de él después de que se había revelado, porque ya se había revelado 2 veces por lo menos. Y yo creo que ustedes
Ya saben la historia de Saúl, ¿cierto? 1 Samuel 16:14 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ya? Él no dejó de ser parte del pueblo de Dios, simplemente perdió la unción. Por lo tanto, ¿podemos perder la unción? Claro. Aquí hay un ejemplo bíblico. Por rebelarse. Eso no significa que pierdo la salvación, eso no significa que el Espíritu Santo se va y no mora en mí, sino que la unción, el poder de Dios, el sello de Dios, que Dios esté conmigo en todo lo que hago, se va, Dios lo quita. La unción se debe mantener, la llenura del Espíritu Santo se debe mantener, porque yo puedo contristar el Espíritu Santo, puedo apagar el Espíritu Santo, Dios habita dentro de mí, estoy sellado con el Espíritu Santo para la redención, porque el Espíritu Santo es el sello, ¿ya? Es la garantía, pero la unción yo la puedo perder. Está ahí Dios, tengo la ¿cómo se llama? Nueva criatura. Pero si yo persevero en andar en rebelión o en pecado o en las cosas de la carne, justamente dice voy a andar en la carne. Dice, si andáis en la carne, moriréis, dice en Romanos 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no está hablando de una muerte física, sino que vamos a perder la vida de Dios dentro de nosotros, la vida dinámica de Dios dentro de nosotros. Y si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, se va a manifestar en nosotros la vida de Dios. Amén. Entonces, 1 Samuel 18:10. Cuando perdemos la unción, el ministerio, ¿qué pasa? Se atrofia y se convierte en un motivo de exaltación propia. Vamos a ver el ejemplo. 1 Samuel 18:10. Dice, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y se mostraba en su casa con transporte de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días y estaba una lanza en la mano de Saúl. Entonces vemos que por causa de la rebelión, Saúl perdió la unción y pese a que ya antes había profetizado por el Espíritu Santo, por la unción de Dios, en esta oportunidad andaba vestido de profeta y disvariando, ¿cierto? Y hablando como profeta, pero realmente ya había perdido la unción. Amén. Entonces, en 1 Samuel 19, 20 al 24 vemos que incluso Saúl profetizó estando caído. ¿Por qué es esto? Porque los dones de Dios son sin arrepentimiento, según la palabra de Dios. Dice que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Dios permitió que esto ocurriera por un tiempo, después de lo cual vino el juicio. Saúl murió por su rebelión. En 1 de Crónicas 10:13 dice de que Jehová mató a Saúl por su rebelión. No vamos a leerlo, pero dice, también habla de que por haber consultado a la pitonisa, que fue parte de lo que le dijo el profeta Samuel, cuando dijo de que el pecado de rebelión es como el pecado de adivinación. ¿Ya? Entonces vemos de que por qué Saúl, habiendo perdido la unción, aún pudo profetizar una vez, ¿cierto? Que está en 1 Samuel 19, 20 al 24. Esto nos muestra, amados hermanos, que no por los dones se conoce el ministerio, que no por los dones se conoce a la persona, sino por los frutos. El mismo Señor Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. Y cuando habla de frutos, está hablando de cómo yo obro, de cómo yo actúo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, muchos vendrán en aquel día y dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto. Y en ninguna parte dice que son falsas cosas, sino que dice que en realidad echaron fuera demonios en su nombre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les va a decir el Señor Jesucristo? No os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, los frutos son obras, lo que yo obro, si obro la voluntad de Dios o no obro la voluntad de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la salvación, que sea por obras o no. Amén, amados. Entonces, por los frutos lo conozco, no por los dones. Y eso es sumamente importante. El carácter es el que nos va a definir si somos de Dios o no. Acuérdense que los frutos del Espíritu, ¿cierto? Son
son el carácter de Jesucristo, el carácter de la nueva criatura que es hecha conforme a Dios. ¿Ya? Segunda de Samuel 1, 19-20, David compuso un himno donde pide que nadie divulgue el fracaso de Saúl, dándonos a entender que debemos respetar a los demás aun cuando estén caídos, porque el diablo se ríe de ellos. Entonces nosotros nunca nos debemos levantar contra un ungido de Jehová, aunque esté caído. Solamente debemos pedir misericordia. ¿Ya? Desgraciadamente, como sale ahí en 2 de Samuel 1.20, o sea 1.21, podemos ver que Saúl murió como si nunca hubiese sido ungido, aunque Dios lo ungió. Amén. Ahí también vienen las consecuencias de apartarse de la unción de Dios y hacer las cosas en la carne, o rebelarse en contra de Dios. David, también fue ungido por Dios. Primera de Samuel 16, 1-3. ¿Usted está buscando los textos? ¿Puede leerlo, amorcito? 16. Primera de Samuel 16, del 1 al 3. Y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hincha tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Betlem, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dije. Lea el 6 y el 7, por favor. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: De cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Lea el 12 y el 13, por favor. Envió pues por él lo introdujo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: él 12 y 13. Ya, aquí lo tengo. Dice: envió pues por él y lo introdujo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, vemos aquí, primero, que el que lo ungió fue Dios. Desde el momento que se hizo la parte humana, ¿cierto? Desde el derramamiento de aceite, Dios lo ungió, pero fue porque Dios lo escogió. O sea, no a toda persona que le derramen aceite en la cabeza, necesariamente el Espíritu Santo se está derramando. Acuérdense que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer lo que yo quiera. Es Dios el que guió a Samuel. Cuando él quería ungir a otros que él pensaba que estaban aptos para ser reyes, Dios le dijo: no, es el que yo escogiere. Entonces, ojo con eso, amados hermanos. Entonces, espérense, voy a probar una cosa. Se hizo la parte humana, ¿cierto? Desde el derramamiento de aceite. Sí, se escucha. Era por si acaso. Entonces, vemos aquí de que fue ungido por Dios. Y aquí vamos a hablar de una cosa un poco delicada, porque yo he escuchado a algunos hermanos, en más de una oportunidad, que me han hablado de la tercera unción. Hubo un hermano que me dijo: voy en la segunda unción, me falta la tercera. Y yo dije: ¿qué? ¿De qué está hablando? Y empecé a leer la Biblia y a ver algunos prédicas por ahí por internet, y encontré justamente que se tomaban de esto que vamos a ver para hablar de una triple unción. Y hermanos, la unción es una, la unción la da el Espíritu Santo, la unción la da Dios. La unción es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a leer entonces a qué se refiere 2 de Samuel 2:4.
vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Hasta? El 2:4 no. Ah, Entonces vemos que aquí él fue ungido, ¿cierto?, por los ancianos de Judá. No dice que fue ungido por Dios de nuevo. La unción que Dios le dio es la que vale, la que hizo Samuel sobre él. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos a leer el capítulo 3, versículo 39. ya. Que yo ahora aún soy tierno y rey ungido. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal me hace, conforme a su malicia. Entonces él no se levantaba en contra de las otras personas, ¿ya? Entonces, esa palabra soy tierno está hablando de que él, ¿cómo se llama?, no era una persona confrontacional, ¿ya? Y vemos todo el ejemplo de que él de tuvo que huir de Saúl porque estaba siendo perseguido. Creo que aquí hay un comentario que dijo mi mamá que no se escucha. Todos nosotros sí. Pero Puede ¿está ser su segura? internet. Puede ser su señal porque... Y estos hombres de recién. Pero ahí... Los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal. Entonces, amados, entonces esta unción es que él se sometió a los reyes de Judá para que lo ungieran como rey, pero él ya tenía la unción de Dios, él era elegido por Dios como rey, pero él, ¿cómo se llama?, no fue altanero de decir, ¿y qué me van a ungir ustedes si Dios ya me ungió? Sino que él se sometió, ya ustedes me quieren ungir como rey, hagámoslo. Entonces, pero no dice que lo ungió Dios de nuevo. Vamos a leer 2 Samuel 5:3 para ver qué dice. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que realmente dice la Biblia. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí está el reconocimiento que hizo primero Judá, porque ustedes saben de que primero él estuvo reinando solo sobre Judá y sobre algunas otras tribus, y después terminó reinando sobre todo Israel. Entonces, en David se observa la humildad para recibir el reconocimiento de los demás y además de no menospreciar a los nuevos ministerios, hermano, porque hay muchas veces que uno puede menospreciar a los hermanos que están empezando o nuevos, ¿cómo se llama?, ministerios, ¿cierto? Uno tiene que impulsar, uno tiene que edificar para que despeguen. Mientras más hayan, mejor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, hermano. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Entonces, en David se puede ver esta humildad. Cuando habla de la segunda y la tercera unción, no habla de que Dios lo ungió de nuevo. Él fue ungido por Dios como rey una vez. Y esa unción, cuando uno habla de que uno la debe mantener en el tiempo, es porque la unción que Dios me dio, yo siempre debo buscar ser lleno del Espíritu Santo para todo lo que hago. Yo no me puedo, conformar, es que yo fui bautizado en el Espíritu Santo una vez, hablé en lengua, entonces ya hago todo lo que se me viene al corazón. Yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo para todo lo que hago. ¿Mm? Y no tan solamente para predicar, sino para solucionar un problema, con mi cónyuge, con mi hijo, una, decisión importante en el trabajo, un cambio de casa. Todas esas cosas necesito la unción de Dios, la guianza de Dios y necesito buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso necesito cumplir ciertos requisitos y principalmente estar en el Espíritu y pedirlo. Yo oro, mucho cuando voy a predicar o cuando tengo un problema. Digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder hacer esto. Vamos a ver ejemplos donde
Pedro fue lleno del Espíritu Santo pese a que ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y él dice de que para poder hablar, sí, que él fue lleno del Espíritu Santo, entonces habló. Amén. Pese a que ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ya? Aunque suene como un trabalengua, pero espero que lo hayan entendido. Salomón también recibió la unción real. Y no vamos a leer ¿cómo se llama? Ese texto bíblico porque ustedes ya saben más o menos lo que pasó con Salomón y pueden ustedes buscarlo en Primera de Reyes 1:34, 35 y 39. El tema está de que Dios nos unge porque en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. ¿Cuáles son las características del oficio de rey? Ejercer autoridad y dominio, gobernar al pueblo de Dios con el respaldo de Dios. Y este texto sí lo vamos a leer, Eclesiastés 8:4. Sobre gobierno, autoridad, que como dice Pablo, no es para destrucción, sino para edificación. ¿Ya? 8:4. Sí. Pues, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Entonces, la palabra de Dios es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? Aquí no está hablando de que por causa de que uno tiene, de que uno es rey y sacerdote, o porque uno tiene un, ¿cómo se llama?, liderazgo, o porque uno ¿cómo se llama?, cabeza, ¿cierto? Entonces lo que yo digo se hace y nadie me puede decir que no. Sino se trata de que la autoridad que Dios nos da, cuando nosotros la llevamos con un corazón tierno, con un corazón dócil a la voluntad de Dios, entonces nuestra actitud, nuestro gobierno, nuestro ejercimiento de autoridad va a salir con el respaldo de Dios, especialmente en contra de las tinieblas. Amén. O en contra de los problemas, etcétera, etcétera. Resultados de la unción. 1. Por medio de la unción Dios nos guarda. Salmo 26. Dice que Dios nos guarda en el tiempo del conflicto. Vamos a leerlo mejor. Usted busque el Salmo 26, amor, por favor. Y yo busco Judas 24. Ya, Salmo 26. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su ungido. Lo oirá desde los cielos en su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Entonces Jehová que guarda a su ungido. La unción nos trae ¿qué? Que Dios nos guarda en el tiempo de ¿qué cosa? Del conflicto y nos libra de los ataques de los enemigos. La unción, por causa de la unción, tenemos la guarnición de Dios y que Dios nos libra de cualquier ataque del enemigo. A veces cuando nosotros apagamos la unción, abrimos brecha y el enemigo encuentra una puerta abierta para poder atacarnos. Judas 24 dice: a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Entonces Dios es poderoso para guardarnos. Jesucristo quiere presentarnos delante del Padre como trofeos de su gracia. O sea, la unción nos permite poder tener esta guarnición, porque Dios es poderoso para guardarnos. Vamos a ver un texto más, 2 Pedro 1:8 y 10. ¿Lo encontró? Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Dios. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, la unción o las cosas que provocan la unción sobre nosotros son un requisito, ¿cierto?, para poder tener una entrada triunfante y abundante en el reino de Dios. ¿Ya? Por la unción de Dios también somos guardados por el poder de Dios para participar de la herencia de los cielos. Y ustedes pueden leer ahí el texto bíblico de 1 de Pedro 1, 4, 5. Entonces, la unción, por medio de la unción Dios nos guarda. Por medio de la unción del poder de Dios somos guardados. Por medio de la unción Dios nos fortalece. Salmo 28, 8. Nuestra fuerza espiritual viene o está en Dios. Jehová es su fuerza y la fortaleza de la salud de su ungido.
Jehová es su fuerza y la fortaleza de la salud o la salvación de su ungido. Y yo voy a leer este texto porque a mí me gusta mucho este texto, Efesios 3:16. Y esto es sumamente importante para ver dónde se deposita la unción o el poder del Espíritu. Dice, Salmo 3:16, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroborados o fortalecidos, dice en la versión 1960, con potencia o con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. ¿Dónde se deposita la fortaleza que nos da el Espíritu Santo? O sea, la unción de Dios, que es el Espíritu Santo con su fortaleza en el hombre interior. ¿Ya? Vamos a seguir. Punto 3. Por medio de la unción Dios nos imparte gozo. Salmo 45:7. La unción nos trae un estado de gozo, un gozo espiritual, porque van a haber muchas situaciones donde nuestra alma se va a ver afectada, donde es probable que nos sintamos tristes, que van a haber quizás traiciones o cosas complicadas, pero hay un gozo espiritual que tiene mucho que ver con la paz con Dios, con la paz en la tormenta. Salmo 45:7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Óleo de gozo. Acuérdense que el óleo es aceite, y el aceite en la Biblia es reflejo o símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. En Nehemías 8:10, que yo creo que es un texto bien conocido, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vamos a leer Hechos 13:50 al 52. Vamos a ver que el gozo nos permite enfrentar o soportar las persecuciones. Y ese texto es bien bonito. Hechos 13:50 al 52. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, a través de esta persecución que habían sido echados los apóstoles, ¿cierto? Que habían estado, ¿cómo se llama?, ministrándolos, ellos igual quedaron en esa persecución o en esa contrariedad, igual estaban llenos de gozo, ¿ya? Independientemente que había persecución. Primera de Tesalonicenses 1:6, y esto es sumamente importante, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. Dice, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces el gozo que viene del Espíritu Santo de la unción nos permite que estar firme en las tribulaciones. Necesitamos la unción. Estos son los resultados de la unción, hermanos. Somos guardados por Dios, por medio de la unción es que tenemos la fortaleza de Dios, por medio de la unción es que tenemos el gozo de Dios, y el gozo de Dios nos sirve para fortalecernos, para soportar las persecuciones, estar firmes en las tribulaciones. Entonces, ahí hay más textos bíblicos. Segunda de Corintios 8:2, Romanos 12:12, que ustedes los pueden leer. Vamos avanzando. Más resultado de la unción. Por medio de la unción, Dios, ¿qué hace? Nos santifica. Por eso que muchas veces el pecado nos vence, nos gana, porque necesitamos de la unción de Dios. Yo en el estudio del espíritu y de la carne mencioné de que para poder decidir o para poder vencer en la lucha contra nuestra propia carne, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo y necesitamos mantener la llenura del Espíritu Santo, porque es a través del poder del Espíritu Santo que vamos a poder vencer o dar término a esta batalla, ¿cierto?, en contra de la carne. Eso no significa que se va a ir la carne de nosotros, porque el mismo Pablo, que era ungido apóstol, ¿cierto?, dice, miserable de mí, veo que hay otra ley en mis miembros. Entonces, no es que la carne se vaya, sino que vamos a poder resolver esta lucha. Está ahí, pero con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder mantener constantemente la carne crucificada y vamos a ir venciendo las concupiscencias que se mueven en nuestra carne. Porque si no tenemos la unción constantemente, vamos a ser cristianos carnales, ¿cierto?
Un día vamos a andar en la carne, un día vamos a andar en el espíritu, y vamos a andar así. En la carne, después ando en el espíritu, después caigo en la carne de nuevo, pero por medio de la unción del Espíritu Santo que vamos a ir poder venciendo la carne. Amén, amados hermanos. Entonces, por medio de la unción nos santifica. Salmo 89, 20. Yo voy a buscar Marcos por mientras. Hallé a David mi siervo, lo ungí con el aceite de mi santidad. Ahí está nomás. Eso. Entonces lo ungí con el aceite de mi santidad. La unción santifica nuestras vidas. Marcos 1:24 dice, bueno, aquí está hablando un demonio, dice, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuál era la característica por medio de la unción, o cuál fue la característica que resaltó este demonio al encontrarse con Jesús? ¿Qué fue lo que movió a este demonio, que lo sacó de su comodidad que estaba dentro de este hombre para exclamar así la santidad? Sé quién eres, el Santo de Dios. Por eso que para hacer guerra espiritual necesitamos ¿qué? Santidad. ¿Y cómo viene la santidad? Por medio de la unción. Si no tenemos la unción que nos lleve a andar en santidad, no vamos a poder ser efectivos en la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. ¿Ya? Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, experimentamos la santificación en nuestras vidas. Esto está en Hechos 15, 8 y 9. Ese texto sí lo vamos a leer porque es bien bonito también. Hechos 15, 8, 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces, vino por medio de la fe. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, por medio de la fe, Dios purificó sus corazones. ¿Ya? Por medio de la unción, Dios ilumina su palabra. Y esto es sumamente importante. Vamos a leer Primera de Juan 2, 20 y 27, que habla de la unción. ¿Ya? Aquí también podríamos hablar de la unción magisterial, ¿cómo se llama? O de maestro, pero nos estamos enfocando en los resultados de la unción. Por medio de la unción, perdón, la palabra de Dios es iluminada. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Entonces, dice que por medio de la unción del Santo que está en ustedes, conocéis todas las cosas. La unción es la que ilumina la palabra. ¿Ya? Y habla de que como la unción nos ha enseñado, hay muchas personas que usan este texto bíblico para hablar sobre que uno no necesita, ¿cierto?, ir a congregarse, sino que si yo me quedo en mi casa, veo prédicas, leo la Biblia, oro y todo lo demás, yo mismo me puedo edificar porque como soy ungido, como tengo la unción, la unción me va a enseñar todas las cosas. Y eso sería contradecir a su palabra, y Dios jamás se contradice. Por eso que la palabra se revela a sí misma y siempre el Espíritu Santo nos va a mantener un equilibrio con su misma palabra. Acuérdense que el que instituyó los ministerios, incluyendo el de maestro, el de pastor, apóstol, profeta, evangelista, fue Jesucristo, el mismo que nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se va a contradecir el mismo? Entonces, está hablando aquí de que la unción va a iluminar la palabra, ¿cierto?, que nos es instruida. Acuérdense que en Efesios 4 dice, y él puso a unos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, ¿cómo se llama?, pastores, para edificación del cuerpo, para edificar o para completar o para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, es necesario
que yo esté sujeto a los ministerios para poder ser perfeccionado, si no, no voy a alcanzar la perfección. ¿Ya? Y si no, no voy a ser apto para la obra del ministerio. Entonces, es necesario, y lo que a mí me enseñan, ¿cierto? Lo que a mí me van a guiar, lo que va a hacer el ministerio sobre mí, va a ser iluminado, va a ser revelado en profundidad espiritual por medio de la unción que Dios me ha dado. Amén. Entonces, la unción ilumina la palabra. Y este texto sí lo vamos a ver, Salmo 132, 10 al 12. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ellos. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Ya el 17. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. Entonces ahí está hablando de la lámpara, ¿cierto? Que he prevenido lámpara o descendencia, y está hablando de David, que es ungido. Entonces, hermanos, aquí hay una parábola que les quisiera compartir. En Mateo 25, ¿cierto? Del versículo 2 al 3 y del 8, que no los vamos a leer por el tiempo, pero yo creo que todos saben la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, ¿cierto? Entonces, cuando habla de lámpara puede hablar de muchas cosas. Entre esas puede hablar de la palabra, según el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, donde está hablando de que la lámpara es la palabra de Dios. Pero estas vírgenes también tenían el aceite, que como ya vimos en Éxodo 30, 31 o en Lucas 4, 18, habla de que el aceite es la unción y la unción es el Espíritu Santo en Lucas 4, 18. Entonces vemos de que para ser sensatos, para estar preparados para la venida de Cristo, para estar apercibidos como las vírgenes sensatas, porque ¿cuál fue la característica de las vírgenes sensatas? Que estaban apercibidas, o sea, que estaban en la condición que deberían estar cuando el Señor llegó. Entonces, para poder estar así, nuestras lámparas, o sea, la palabra que recibimos, ya sea que leemos, que nos enseñan, los estudios en que participamos, ya sea por internet ahora, ¿cierto? Debe estar llena de unción. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dice que debe actuar el agua y el espíritu para la manifestación del reino en nuestras propias vidas. Está hablando de la palabra y está hablando de la unción de Dios. Entonces, yo puedo tener mucha palabra, pero si no tengo unción, mi lámpara no alumbra. Acuérdense que las insensatas dicen, denos de su aceite porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Se apagan. O sea, había lámpara, había palabra, pero no iluminaba. Entonces, ¿yo cómo puedo ser luz del mundo? No solamente cuando tengo palabra intelectual, sino cuando esa palabra va de la mano con la acción del Espíritu Santo, el rema de Dios. O sea, tiene que causar algo en mi vida, tiene que causar algo porque es vida del Dios eterno, del que sostiene todas las cosas, tiene que causar un cambio, una transformación en mí, en la vida de Dios, la vida de resurrección de Jesucristo. Entonces, así vamos a poder dar testimonio, porque cuando habla de ser luz o sal, está hablando de ser testimonio. Cuando habla de ser luz, está hablando de nuestro testimonio, no solamente nuestra palabra, sino nuestra forma de ser. Y si yo no tengo unción, si yo no tengo palabra, si yo no tengo testimonio, no puedo hacer guerra espiritual. Y es más, no puedo ministrar. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 11, si mal no recuerdo, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio. Entonces, cuando habla de la palabra de su testimonio, esa palabra testimonio viene de la raíz de mártir. Entonces, está hablando de padecer por Cristo, dejar lo que quiere mi naturaleza pecaminosa o lo que el mundo me ofrece por causa de Cristo. Pablo dice, lo he tenido todo por estiércol por amor a Cristo. Entonces, es sumamente importante la unción, hermanos. Yo puedo tener mucha palabra, pero si no busco la unción, si no tengo la unción, es la unción la que ilumina la palabra, la que hace que la palabra ilumine, la que me entrega la revelación de Dios.
Proverbios 1:23 dice de que mediante la unción tenemos mayor entendimiento de su palabra, cuando dice de que, Volveos a mi reprensión. sí, dice, volveos a mi repensión y yo os daré de mi espíritu Yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. y os haré saber mis palabras. ¿Cómo viene el entendimiento de la palabra? Por medio de la unción. Por eso que muchas veces malentendemos la palabra, hay muchos extremos, no entendemos bien un texto bíblico y nos vamos a un extremo, ¿cierto? Y hay tantas cosas que terminan cayendo hasta en herejías porque no hay unción de por medio. Y hay requisitos para tener la unción, como vemos la santidad y un montón de cosas, ¿no? Cuando habla de reyes, no es que, somos rey y sacerdote, voy a gobernar. Habla de la cualidad que tenía que tener un rey. Acuérdense que uno de los requisitos en la ley de Moisés de un rey, Dios dice, y si en algún momento vosotros quisierais levantaros a un rey como todas las otras naciones, el rey se hará una copia a mano de esta ley y la leerá todos los días de su vida para que guarde los mandamientos de Jehová. Entonces, si yo no leo la Biblia todos los días para guardar los mandamientos, no para tener algo que predicar, no para tener algo que hablar, no para sentirme más espiritual, sino para buscar hacer la voluntad de Dios, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo tener la victoria y agradar a Dios? Entonces, cuando habla de ser rey, yo necesito cumplir los requisitos para ser rey. Y hay muchos más, como veíamos de que David era tierno, era humilde. Dice que el que se humilla será exaltado, de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Amén. En 1 Corintios 2, del 9 al 12, que no lo vamos a leer porque es muy largo, por medio de la unción conocemos lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Más resultado de la unción. Por medio de la unción Dios nos entrena para la guerra espiritual. Y estos textos sí los vamos a leer. Van a perdonar que le dé énfasis al tema de la guerra espiritual, pero es sumamente importante que el pueblo de Dios sepa qué significa, según Dios, la guerra espiritual. Porque hay muchas veces que lo malentendemos, nos vamos a un extremo y realmente no estamos haciendo guerra espiritual. Por lo menos una guerra efectiva que cause resultados reales, no imaginados, no inventados o no engaños del enemigo para mantenernos entretenidos, sino resultados reales. Isaías 45, 1, 2. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces ahí está hablando de liberación. Todo eso es guerra espiritual. Para sujetar gentes, para, ¿cómo se llama? Desatar ligaduras, para romper muros. Está hablando de guerra espiritual. La unción nos entrena para la guerra espiritual. Isaías 10:27. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Entonces el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Ahí está hablando de guerra espiritual. Por causa de la unción, los yugos se rompen. Y el yugo, bueno, yo sé que, ¿cómo se llama? Ustedes saben, pero el yugo, ¿cierto? Es un artefacto de madera para unir dos animales, dos bueyes, ¿cierto? Para unirlos. Entonces, nosotros, como dice en Efesios 2, 2 y 3, dice de que en otro tiempo estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, es la unción la que hace que ese yugo con los demonios, con el pecado, porque yo estoy enyugado a quien le obedezco. Pablo dice de que el que le obedece al pecado se hace esclavo del pecado. O sea, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice, el que peca se hace esclavo del pecado, y Pablo dice de que si os sometéis a alguien, ¿cierto? Os hacéis esclavo de a quien os obedecéis, ya sea del pecado para muerte o ya sea, ¿cómo se llama? Para Dios o, ¿cómo se llama? A la justicia para vida. Entonces, vamos a leer Gálatas 5:1. Estad pues
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Ahí está hablando de que si uno lee este texto es una exhortación a que el cristiano debe estar libres con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estéis otra vez en el yugo de servidumbre o de esclavitud. Por lo tanto, la unción la que me va a mantener que yo no esté otra vez en este yugo, o sea, que yo no me contamine. Por eso que me entrena para la guerra espiritual, porque me hace mantenerme, ¿cierto?, en la libertad que Cristo me ha dado. Entonces la unción tiene vital relevancia en la guerra espiritual. Sin unción yo no puedo hacer guerra espiritual. Entonces, y esta también en Gálatas 5.1 es una exhortación, amados hermanos, que un cristiano puede otra vez caer en estar otra vez en yugo de servidumbre. Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Entonces, bueno, y hay muchos textos más, pero es una exhortación a que el cristiano puede llegar otra vez a estar enyugado con el pecado, con el diablo. Por lo tanto, un cristiano puede tener demonios, sí. Puede ser influenciado por demonios, sí. Puede ser enlazado por el diablo, sí. Puede estar haciendo la voluntad del diablo, sí. Nosotros necesitamos andar en el Espíritu, tener la unción y estar a cuentas con Dios. Amén, amados. Isaías 58.6 habla del ayuno. El ayuno libera la unción que nos permite a la misma vez libertar a otros. Por eso que es sumamente importante el ayuno. El ayuno es una herramienta fundamental para yo tener la unción o para yo poder ser libre o poder ministrar a otros liberación. Vamos a leer Isaías 58.6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión Todo eso es liberación, hermano. y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ahí está hablando de liberación. Por lo tanto, por medio de la unción, Dios nos entrena para la guerra espiritual. Otro resultado de la unción, punto 7. Por medio de la unción, Dios nos capacita para un ministerio sobrenatural. Sin la unción no vamos a tener un ministerio sobrenatural. Hermanos, nosotros podemos estar sirviendo a Dios en nuestra carne. Y eso no agrada a Dios. El Señor Jesucristo dice, lo que es espíritu, espíritu es, lo que es carne, carne es. ¿Yo puedo estar sirviendo a Dios con mis buenas intenciones? Sí. Puede ser igual que cualquier corporación de beneficencia que hace el bien a esta humanidad. Yo puedo estar haciendo lo mismo en el nombre de Dios con mucha buena intención, pero si no tengo la unción no va a ser sobrenatural. Necesito la unción. Vamos a leer Marcos 6, versículo 7. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre espíritus inmundos. Les dio potestad. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Entonces, la autoridad que Dios le dio a estas personas, y cuando habla ahí de potestad, está hablando de la palabra dunamus. Voy a buscarlo. O dunamis, que es el poder. Vamos a ver Marcos 6, 7. Lo voy a buscar aquí porque aquí lo anoto siempre en mi propia Biblia. 6, 7. Dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y esta potestad, esta autoridad que Dios les dio, perdón, esa palabra es autoridad, ¿ya? Esa autoridad apostólica que les dio como resultado fue el poder de Dios. Por medio de la unción fue necesaria para poder sanar y libertar. Por eso que también ungían con aceite, porque es una representación del Espíritu de Dios. Entonces, para poder tener un ministerio sobrenatural, necesitamos la unción. Y yo les voy a compartir aquí un texto que ya se los compartí, ¿cierto? Donde es más necesario o es más explícito. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dejar ir libre a los oprimidos y dar vista a los ciegos y predicar el año de la buena voluntad y agradable del Señor. Entonces,
La unción fue para su ministerio, para poder hacer todas esas cosas, sanar al quebrantado de corazón, para poder predicar, para poder ministrar liberación, para poder sanar, para poder dar vista a los ciegos, tanto física como espiritualmente. Entonces necesitó, si el Señor Jesucristo necesitó de la unción, hermano, para su ministerio, ¿cuánto más nosotros? Sin unción no podemos llevar un ministerio sobrenatural. El mismo texto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que yo les daba de Hechos 10:38. Dice, y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, por medio del ministerio de la unción, es la que nos capacita para un ministerio sobrenatural. Vamos a ver más resultados de la unción. De ahí yo puse la foto de los otros dos videos del apóstol Norman Parich en YouTube. La unción parte 2 y parte 3. Son 3 partes para que ustedes lo puedan escuchar. Yo creo que va a ser de mucha más bendición. 8. Por medio de la unción Dios nos da vista espiritual. Apocalipsis 3, 17 y 18. Dios nos hace sensible al mundo espiritual por medio de la unción. Cuando dice que laves tus ojos con coririo. Vamos a leerlo. ¿Sí? Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto de que mí compres oro afinado a fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos para que puedan ver, porque él estaba viendo que él era perfecto, pero no podía tener la revelación que es la más importante, que era el Espíritu Santo, conciencia de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿qué necesitaba? Unción, porque es el mismo Espíritu Santo el que nos da conciencia de pecado, justicia y juicio. Vamos a ver que por medio de la unción Dios nos prospera. Y este texto creo que lo tengo yo acá. Primera Crónicas 29, 22 y 23. Lo vamos a leer. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y lo ungieron a Jehová por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, obedeciéndole todo Israel. ¿Cómo prosperó? Y no tan solamente en el tema, ¿cómo se llama? Económico, hermano. Dice que fue prosperado e Israel le obedecía. O sea, el ministerio de él fue prosperado por causa de la unción, no tan solamente en lo económico. Esto incluye eso, pero no se está refiriendo necesariamente al tema de la plata, hermano, sino que se está refiriendo a que su gobierno, el ministerio que Dios le había dado como rey, fue prosperado porque la gente se le sujetó. La sujeción se da como resultado de la unción, porque la sujeción no se impone, se da en las personas que buscan de Dios por causa de la unción. Es sumamente importante. Yo no puedo obligar a la gente que se sujete a un ministerio. Es por causa de la unción que la nueva criatura que está en ellos, o Dios, va a prosperar tu ministerio para que la gente se sujete. No que te haga caso en todo lo que tú hagas, sino que obedezca las enseñanzas que tú le das, que tu ministerio sea prosperado. Y no solamente el ministerio, amados hermanos. Por ejemplo, tu paternidad con tus hijos va a ser prosperada por medio de la unción. Nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para todo. Entonces, tú, ¿cómo podríamos decirlo? Tu ministerio como esposo va a ser prosperado por causa de la unción. Tu esposa se va a sujetar a ti, no que te haga caso en todo lo que tú quieras, porque no es esa clase de sujeción. Porque si ustedes leen, ¿cómo se llama? Efesios 5 completo, primero dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces tiene que haber una sujeción mutua. ¿Ya? No es que el hombre sea superior que el otro, es una sujeción mutua. Pero va a venir esta obra que tú vas a poder ejercer como cabeza, que es una responsabilidad de bendecir y de edificar a tu esposa y a tu familia, ¿cierto?
Va a poder venir esto por causa de la unción. Y los demás en tu familia lo van a reconocer cuando tú busques la unción. Acuérdense que la unción es algo que se busca y que se debe mantener en el tiempo. Amén, amados. Bueno, espero que esto les esté siendo de bendición, amados hermanos y hermanas. Tanto para los que quizá estén conectados como para los que vean el video después. La unción en la vida de Jesucristo. Y esta es la parte más importante, que ya vimos un poquito. Lucas 17 y 19. Vamos a leer otra vez este pasaje. Si es que usted lo encuentra, amor, por favor. Ya. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos aquí el propósito de la unción en la misma vida del Señor Jesucristo, que es lo que ya habíamos comentado. Para dar buenas nuevas, o sea, para evangelizar, para predicar la buena nueva de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, tanto físicamente como espiritualmente, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, es notable que aquí nombra la sanidad, ¿cierto?, del quebrantamiento de corazón, de dar vista a los ciegos, pero nombra 2 veces la liberación. Es porque Dios le hace énfasis a eso. Ojo con eso, ¿ya? La unción es para libertar. Amén, para libertar a otros, para ministrar el poder de Dios a otros, ¿ya? Vemos, por ejemplo, en Lucas 4, versículo 1 y 14, dice, en Lucas 4:1 dice de que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿cierto? Y vino sobre él el Espíritu Santo en forma visible como paloma, dice que después el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, dice que fue para ser tentado por el diablo en Mateo 4:1, pero fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el versículo 14 dice que acabada toda tentación, ¿cierto? Después de eso, él salió ya no lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, él llegó a la tentación lleno del Espíritu Santo con la unción, pero salió ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo inició el ministerio? No solamente con la llenura, sino que esa llenura se manifestó en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue eso? Cuando venció sus guerras personales. Yo les doy el consejo, hermanos, que escuchen las enseñanzas que está dando el pastor Vladimir los días domingos a las 11. Hay 3 enseñanzas que ella ha dado sobre el camino a la madurez. Están en Facebook, están en YouTube, ustedes las pueden encontrar. Está hablando del camino a la madurez. Y en la enseñanza del domingo pasado dio 10, no, como 10, 12 puntos, creo que fueron 10 o 12 puntos, donde hablaba, ¿cierto?, de los pasos que necesito para alcanzar la madurez. Y uno de esos era ganar o vencer nuestras propias batallas. Y aquí vemos un respaldo bíblico. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, para poder ser lleno del Espíritu Santo y que ya, ¿cómo se llama?, y que ya pudiera obrar con el poder del Espíritu Santo, venció a Satanás en sí mismo. Si yo no he vencido a Satanás en mí mismo, poca efectividad voy a tener haciendo guerra espiritual o libertando a otros. Por eso que dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Echad fuera demonios, sanad enfermos. O sea, los apóstoles recibieron de gracia liberación, las manifestaciones del reino, sanidad. Por lo tanto, por eso podían darlo de gracia, porque primero lo habían recibido en sí mismos. Amén, amados. Entonces, vemos los resultados de la unción para dar buenas nuevas a los pobres, quebrantados. Nuestro ejemplo, sobre todas las cosas, en la vida del Señor Jesucristo. Por eso es sumamente importante la unción en la vida del Señor Jesucristo. Cómo Él pudo llevar un ministerio ungido. Primero venciendo a Satanás en sí mismo, venciendo sus propias batallas. Sigamos. La unción en la vida del Señor Jesucristo. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Jesús no predicó ningún sermón ni realizó ningún milagro. Aún siendo el Hijo de Dios, necesitó la unción del Espíritu Santo y, como yo le decía,
cuánto más nosotros. Bueno, aquí está mal escrito Norman, perdón, pero no había visto esa Q que se me metió ahí infiltrada. Pero esto es una frase del mismo apóstol Norman que dice: se necesita un equilibrio entre la unción y la madurez espiritual para tener un éxito en el ministerio. Unción más madurez espiritual es un ministerio exitoso. Y hermano, hay respaldo bíblico para esto, para que no crean que solamente es una frase. Por ejemplo, hermanos amados, en la Biblia dice de que los hijos de Dios, y cuando habla de hijo de Dios, está hablando de un hijo huios. Acuérdense que en el griego hay palabras diferentes para poder definir a hijo. Paidon, huios, tecnón, etcétera, etcétera. Y tienen diferentes significados. Lástima que en español solamente hay una palabra para hijo. O es niño o es hijo. No hay más palabras que tengan una, ¿cómo se llama?, relevancia más importante. En cambio, en el griego sí. Tecnón es una palabra que habla de un hijo inmaduro. Pero huios habla de un hijo que ya pasó, ¿cierto?, a una etapa donde ya empieza a trabajar o a inmiscuirse en la herencia del padre que él ya va a recibir. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se llama? El tema está que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, cuando habla de hijos de Dios, habla de un hijo huios, un hijo maduro. Entonces, ¿cuál es la característica de un hijo maduro? Que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Para yo ser guiado por el Espíritu Santo necesito madurar, necesito aprender a discernir la voz de Dios. Necesito conocer a mi Dios, cómo actúa, cómo piensa, cuál es su carácter, cuáles son sus reacciones. Y eso lo voy a encontrar en en mi relación personal con Dios, cómo Él ha reaccionado con mi pecado, con mi rebelión, con mi infidelidad, con mis caídas. Y así yo voy a conocer el carácter del Señor Jesucristo. Él es una persona. Entonces, así yo lo voy a poder transmitir y eso me va a hacer madurar. Acuérdense que, ¿cómo se llama? En Hebreos 5, versículo 14, dice que los perfectos o los maduros son aquellos que por causa del ejercicio, ¿cierto?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, por medio de la costumbre, por medio de la práctica, han ejercitado sus sentidos en discernir lo bueno y lo malo, no para ellos, sino para Dios. Por lo tanto, ¿hay respaldo bíblico para esto? Claro que sí, porque los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu Santo por la unción. O sea, una persona madura es una persona que ha aprendido y que es lo suficientemente dócil y humilde ante Dios para poder discernir y escuchar la voz de Dios y no escuchar sus propias voces o las voces de su carne o las voces de otros, que muchas veces toman el lugar en nuestra vida de la que debería tener Dios. Entonces, para tener un ministerio exitoso, o un matrimonio exitoso, o una paternidad exitosa, o un negocio exitoso, una jefatura exitosa, unos estudios exitosos, necesitas ser guiado por Dios, necesitas la unción de Dios para todo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Y cuando habla en la Biblia de que Dios estaba con él, habla de la unción, como ya lo vimos. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo habla sin mí nada podéis hacer, es porque sin mi unción nada podéis hacer. Sin mi poder nada podéis hacer. ¿Ya? Entonces, para un ministerio exitoso se necesita madurez espiritual y unción. Hechos 10:38, que es el versículo que ya lo vimos, se puede ver la acción de la Trinidad, cómo el Padre unge con el Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Espíritu Santo unge al Hijo. ¿Ya? Entonces, en el área de la liberación, bueno, vamos a leer este texto, aunque se los he repetido harto, pero vamos a leerlo. Hechos 10:38, por favor, amorcito. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Ya, entonces, este texto ya lo hemos visto. Entonces, porque Dios era con él, quiere decir que la unción era evidencia de la presencia de Dios y de la aprobación de Dios en él. Por eso, la aprobación de Dios no son los milagros en sí.
La aprobación de Dios no son los dones. La aprobación de Dios es la unción. La unción era la evidencia de la aprobación de Dios en él y que Dios estaba con él. ¿Ya? Vemos de que para el ministerio de liberación y de sanidad se necesita la unción del Espíritu Santo como un elemento indispensable en todo ministerio. Si tú quieres ministrar a tus hijos, necesitas la unción. Sanidad, liberación, etcétera, etcétera, necesitas la unción. Entonces, la unción no es algo opcional, hermano, es algo obligatorio en el ministerio. Y yo me atrevería a decir, en la vida del creyente, es algo obligatorio para poder llevar una vida victoriosa. Hechos 4:27. Bueno, ¿tiene el texto? Sí. Hechos 4:27. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio y el príncipe del sacerdote les preguntó. ¿Sí? No, es el 27. Sí. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles, y los pueblos de Israel. Entonces, la unción trae oposición, principalmente de las tinieblas o de los líderes religiosos, ¿no? O de otras iglesias. Trae oposición de la gente que es religiosa. Trae oposición, ¿cierto?, de las tinieblas. Va a traer oposición la unción. Ojo aquí, voy a hacer una aclaración. Hay mucha gente que cree que tiene la unción y no la tiene porque vive sensaciones sobrenaturales. Yo he mencionado en más de una oportunidad que no porque yo viva experiencias sobrenaturales, se cayó el sistema. ¿Puede ver en Facebook? Sí. Cayó. ¿Se cayó? Sí. Vamos a reconectarlo de nuevo. No, me parece. Hermano, si alguien está escuchando, ¿me puede decir si se escucha o no? O si no se escucha, por favor. No, y volvió. No sé por qué. ¿Volvió? Ahí está. Estaba conectado. ¿Estoy conectado? Sí, se cayó por un segundo y volvió. Ah, volvió, muy bien. Es que yo sé cuando se me apaga la cámara acá, que se cayó el internet. Ya, está entonces. Seguimos, no paramos. ¿Quieren que siga o quieren que pare? No, mejor no me respondan, porque si me dicen que quieren que pare me va a dar pena. Ya, sigamos entonces, hermanos amados. ¿En qué iba? Que trae oposición de los líderes religiosos. Ahora, un punto para aclarar, amados hermanos. Hay muchas personas que creen que tienen la unción, ¿cierto? Pero realmente las evidencias de la unción es una vida en victoria en nuestras luchas personales, una vida de poder de Dios, una vida de aprobación de Dios. Esas son algunas de las evidencias de la unción. ¿Ya? Porque no porque yo viva experiencias sobrenaturales necesariamente son de Dios. Acuérdense que la unción de Dios va juntamente con la palabra, el agua y el espíritu. Por lo tanto, la unción o una experiencia sobrenatural que contradice la palabra de Dios no es de Dios. No lo es. Porque hay experiencias sobrenaturales que incluso está escrito que muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, y harán muchas señales para engañar a muchos, aun si fuere posible a los escogidos. Y dice de que el anticristo, ¿cierto? Y el espíritu del anticristo ha tenido cierta autoridad para poder hacer señales, prodigios y milagros que engañen al mundo entero y, como ya vemos, para hacer guerra contra los santos, o sea, para poder engañarlos. Entonces, ¿la unción trae oposición? Sí, pero la unción real va a traer oposición de los religiosos. Muchas veces yo tomo esto para decir, es que lo que pasa es que los hermanos son religiosos porque no entienden mi experiencia sobrenatural que fue de Dios. Y a veces es un siervo de Dios que te está diciendo, o un hermano te está diciendo, hermano, lo que tú estás viviendo, aunque es sobrenatural, no es de Dios porque no está en la Biblia. O va en contra del carácter o los principios de Dios. Entonces, cuando hablamos de que la unción trae oposición,
trae oposición de las personas que son religiosos, como por ejemplo los que se levantaron en contra del Señor Jesucristo, que no eran personas realmente ungidas, sino que eran personas legalistas, eran personas religiosas, pero sobre todo más que legalistas, porque hoy día a todas las personas le dicen usted es legalista porque me dice que no puedo hacer esto, sino realmente personas que eran hipócritas, que no hacían realmente la voluntad de Dios con un corazón sincero. Que eso fue lo que les vino a reprochar el Señor Jesucristo, de personas que dicen no tener pecado, de personas que no son humildes para arrepentirse. Amén. Entonces, ¿por qué confabularon estos líderes religiosos en contra de Cristo? Porque Él era el ungido de Dios. Por eso vienen las confabulaciones, no por mis tonterías, no por mis pecados, no por mis excesos, no por mi imprudencia, sino la unción en sí va a traer oposición de líderes religiosos, hipócritas. No que si un líder que realmente es de Dios se opone a algo que yo esté haciendo, bueno, yo debería prestar oído primero y siempre con humildad, porque el Señor Jesucristo no vino a hacer guerra en contra de los fariseos, sino Él vino a humillarse, a dar la vida. Amén. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Ya, ahí está. Aquí hay dos cosas que yo me voy a atrever a decir sin faltar al texto bíblico. Primero que al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, seguramente vamos a ser blancos de ataques vituperios del enemigo. Y esto es algo que uno debe advertir, ¿cierto? Y también que una de las evidencias, yo me atrevería a decir, una de las evidencias que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, y estoy hablando de la unción, es que vamos a ser vituperados por causa de Cristo, no por causa de mi pecado, no por causa de mi negligencia o de mi imprudencia, sino por causa de Cristo. Cuando hablo por causa de Cristo es porque yo voy a ser vituperado porque hago lo que Jesucristo me ordena en su palabra hacer y no claudico en lo que otros me quieren llevar a hacer que contradice la palabra de Dios. Eso es ser vituperado por causa de Cristo. ¿Ya? Y vemos también que Satanás no atacó a Jesucristo mientras no había recibido la unción. Acuérdense que cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Amén. Entonces, si el Señor Jesucristo fue atacado por causa de la unción, ¿cuánto más nosotros? Textos bíblicos como primera de Juan 4, 2 y 6, que habla del espíritu del anticristo, del espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿cierto? Bueno, y el mismo Señor Jesucristo dice, si a mí, al padre de familia, le dijeron Belcebú, ¿cuánto más quedan para los otros? ¿Ya? La unción de la vida de Jesucristo, Salmo 2, 1 y 2. Este es un pasaje profético y tuvo cumplimiento parcial en el ministerio terrenal de Jesucristo, pero tendrá su cumplimiento total en los fines de los tiempos. Los líderes mundiales se unirán contra el ungido. Esto está en Apocalipsis 19:9 y en Apocalipsis 20 del 8 al 9, en la batalla que nosotros conocemos como la batalla del Armagedón, ¿cierto? Donde el anticristo, donde, o sea, el falso profeta y la bestia o el anticristo van a unir a todas las personas que no se van a querer someter al reino de Jesucristo y van a intentar pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá, lo destruirá con la espada que sale de su boca, dice otros textos bíblicos, etcétera, etcétera, o con el resplandor de su venida. Amén. Vamos a leer el Salmo 2, 1, 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto se cumplió en forma parcial en la primera venida del Señor Jesucristo, como ya lo vimos en el texto que leímos de Hechos, donde se han juntado los principales, se ha juntado con Pilatos en contra de tu ungido.
pero va a tener un cumplimiento total en la segunda venida de Jesucristo, como ya ahí están los textos, ustedes los pueden buscar. Vamos a leer el Salmo 2, el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces el ungido de Jehová es respaldado por Dios incluso ante la oposición. Versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces Dios se opone o da pago con su ira a los que se oponen a su ungido. Versículo 8. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Ya, esto está hablando explícitamente del Señor Jesucristo. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo es nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de que la unción del Señor Jesucristo, porque aquí está hablando un poco, es un pasaje bien profético, porque está hablando del día de la ira, ¿no? El día grande y manifiesto, y acuérdense que el Señor Jesucristo es el que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Entonces, amados, hermanos y hermanas, benditos del Señor, vemos aquí de que la unción, ¿cierto?, también tiene ciertas características, porque es la misma unción que recibió el Señor Jesucristo, aunque la condición del Señor Jesucristo es totalmente diferente, en cierta manera, a la nuestra, por el propósito que Él tenía. Él es el único que salva, y porque Él es Dios hecho hombre. ¿Ya? Pero como hombre necesitó la unción para hacer todo eso. Sin la unción no lo hubiese podido haber hecho, y de eso nos tenemos que convencer. Porque si Jesucristo la necesitó, ¿cuánto más nosotros? Entonces Dios siempre nos va a respaldar a los que se oponen. Acuérdense que la palabra de Dios dice, cuando vimos ahora de que David no levantó su mano en contra de sus enemigos que lo perseguían en el caso del rey Saúl, ¿cierto? Sino que dice ahí, como vimos, que él era tierno, era humilde. Por lo tanto, nosotros también, acuérdense que es una lucha que no es con espada ni con ejércitos, y que más encima en la palabra de Dios dice, no os venguéis vosotros, dejad lugar a la ira de Dios. O sea, ¿cómo se llama? En otras palabras, no es que yo diga, yo me voy a quedar callado para que le venga la ira a esta persona, sino que se trata de que yo deje la causa en manos de Dios que juzga. Si Dios lo va a castigar, si no lo va a castigar, si Dios va a tener misericordia de él, amén, mucho mejor. Como dice Pedro, de qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, no pagaba con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Si el Señor Jesucristo hizo eso, ¿cuánto más nosotros? Entonces, la unción, ¿cierto?, nos va a dar paso a que Dios se encargue de nuestros enemigos. No en el sentido de que Él los va a matar, sino que Él nos va a dar la victoria. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades. No es contra hombres y mujeres, sino que es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que tienen dominado al mundo. Si nosotros fuimos rescatados del príncipe de la potestad del aire, sale en Efesios 2:2, y en Primera de Juan 5 sale que el príncipe, que todo este mundo está bajo la potestad de Satanás. Y el versículo 8, cuando habla de te daré por herencia a las naciones, en nuestro caso habla de que nosotros debemos, por causa de la unción, tener alguna trascendencia relevante de bendición sobre las naciones. Debemos orar por las naciones, bendecir a las naciones, en el sentido de usar la unción y el poder de Dios para bendecir este mundo, en el sentido de predicar el Evangelio y de establecer el Evangelio del reino. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice de que antes del fin es necesario que sea predicado el Evangelio del reino, y el Evangelio del reino debe ser predicado con la unción, porque el Evangelio del reino trae las señales del reino. Vimos de que los discípulos del Señor Jesucristo, dice que Él les dio potestad o autoridad y poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Por lo tanto, la unción y el reino de Dios traen señales. Entonces, hemos predicado ese evangelio a cabalidad, porque muchas veces hemos predicado eso, pero a medias. Como que de repente sale una cosa, de repente sale un poco del poder de Dios, pero igual queda la duda. No, tenemos que nosotros perfeccionarnos, especialmente en estos tiempos. Necesitamos perfeccionarnos en el poder de Dios, en la unción de Dios. No nos conformemos con lo que tenemos, con el conocimiento que tenemos, con la experiencia que tenemos,
no estamos bien, no estamos como Dios quiere. Convéncete de eso. Dios quiere más, es un Dios eterno, su unción es eterna. Va más allá de tus experiencias, va más allá de tu mente. Dios quiere que tengamos la plenitud de Dios, ¿sabes tú eso? Entonces, ¿se manifiesta en ti la plenitud de Dios? Dios es eterno. En Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios es tan grande que dentro de Él habita el universo entero. Y yo les voy a mostrar el texto bíblico que Dios quiere que en nosotros se manifieste la plenitud de la divinidad. Pero a veces hemos leído esos textos y no tenemos la verdadera revelación. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 19. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es más, ¿cómo llega esta plenitud de Dios? En el amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo, hermanos? Perdón, reconciliación, amor por las almas, amor por tu hermano, amor por tu esposa, amor por tu esposo, amor por tus hijos. Pero un amor de Dios, un amor real. Pero para poder expresar ese amor, primero tengo que conocerlo a cabalidad yo mismo. Si ustedes leen los textos de antes, dice para que habite Jesucristo por fe en nuestros corazones y podamos tener la capacidad de conocer la anchura, la largura, la profundidad, la altura del amor de Dios. ¿Cómo vamos a tener unción si no tenemos amor de Dios? Y yo me atrevería a decir con este texto bíblico y con algunos más, de que una persona, un requisito para tener la unción de Dios es que es una persona que viva en el amor de Dios. Amén. Entonces necesitamos, Dios quiere que en ti, en tu vida, como papá, como esposo, como hijo, como estudiante, como jefe de tu trabajo, como obrero, lo que sea, se mueva la unción, se mueva la plenitud de Dios. Entonces tienes que preguntarte, ¿se mueve la plenitud de Dios en mi vida? Si tú dices que sí, entonces tienes un Dios limitado. Porque la plenitud de Dios es eterna. Por eso dice Pablo de que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, o sea, va en aumento. La plenitud de Dios en nosotros tiene que ir aumentando. Es un crecimiento continuo. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Prosigo la meta al blanco, por si es que. Entonces, no nos conformemos porque eso estanca la unción. Eso detiene la unción. Y necesitamos la unción y eso detiene y cierra las puertas del reino de los cielos. Dios quiere más de nosotros, hermanos. Dios es más de lo que se ha manifestado hasta el día de hoy en tu vida. Dios es más que eso. Mucho más. Es que yo he sanado, yo he libertado, yo he tenido esto y esto otro, yo tengo testimonio porque Dios ha hecho esto. Bueno, Dios es más que eso, hermano. Aunque lleves 40, 50 años ministrando. Y, ¿cómo se llama? Como ustedes saben, este estudio es del apóstol Norman Parich. Y él mismo dice, con más de 60 años en el ministerio, dice, yo soy un inexperto en la guerra espiritual. Yo no pretendo ser un experto y saberlo todo. ¿Qué más queda para nosotros? Sí, ¿cómo se llama? El mismo Pablo también dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces, por eso es necesario, amados hermanos, la unción. Es la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, ¿está la plenitud de Dios en ti? Si tú dices que sí, tienes un Dios limitado. ¿Has alcanzado la perfección? Acuérdense que en Efesios 4 dice, para que todos seamos a la imagen, a un varón de Dios perfecto, a la imagen, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, eso se tiene que cumplir. Obviamente, eso es algo que yo creo que no hay ningún hombre que haya alcanzado en esta vida esa plenitud. Porque esa plenitud se va a alcanzar en nuestra transformación. Por lo tanto, si yo creo que ya llegué a un nivel que ya no hay más para mí, donde ya no tengo que cambiar, ya no tengo que reestructurarme, es decir, que yo creo que ya lo alcancé. Y estoy mal. Amén, hermanos. Algo personal que les comparto, bueno, con los textos bíblicos que les pude mencionar, ustedes ven si lo reciben o no. Condiciones para ser ungido, y esto es sumamente importante, ¿sí? En la última diapo, ya vamos a terminar.
Condiciones para ser ungido, según Salmo 45:7. Y esto, aunque es cortito y aunque es simple, no deja de ser profundo. ¿Tiene el Salmo, mi niña hermosa? Sí. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Está hablando de unción, de aceite sobre tus compañeros. Cuando habla de sobre tus compañeros, no habla de que eres más importante que los compañeros. ¿Ya? Está hablando que te sacó de entre tus compañeros y te ungió. Ahí también está hablando de ser escogido. Pero bueno, dice, aborreciste la maldad. Por lo tanto, un requisito para poder recibir la unción es el temor de Dios. Acuérdense que Proverbio 8:13 y 16:6 habla de qué es el temor de Dios. Dice, el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso Dios dice de que la boca perversa y esto aborrezco. El temor de Dios es apartarse del mal. Por lo tanto, una persona que aborrece la maldad es un requisito esencial tener temor de Dios, aborrecer la maldad, o sea, estar en una vida de santificación, ¿cierto? Para tener la unción. Eso no significa que van a haber situaciones donde yo quizás voy a caer. Y yo no estoy hablando de una libertad para poder pecar. Ah, total, Dios me va a perdonar. Acuérdense que la voluntad de Dios es que no pequemos. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios que tenemos que cumplir. Pero en primera de Juan 2:1 dice, pero si alguno llegara a pecar, o sea, un tropiezo, una caída, algo que yo llego a errar, pero caminando hacia el blanco perfecto, no porque yo deliberadamente me aparté. Si, o sea, si vosotros llegáis a pecar, abogado tenemos ante el Padre. Por eso dice, Dios es fiel y justo. Entonces, aquí está hablando que aunque yo tenga luchas con mi carne, yo voy en aumento, voy creciendo. Voy superando luchas, si caí me levanto otra vez en amor con más fe, y si volví a caer me levanto y voy aprendiendo y voy creciendo en fe. Amén, hermano. Entonces eso, aborrecer la maldad, es un requisito para la unción. Amar la justicia, y ahí habla del amor, es creer en la justicia de Cristo imputada al creyente, pero también es aplicarla en la vida diaria, en nuestra relación con el prójimo. Amar la justicia, ¿cierto?, es cuando dice que el Espíritu Santo da conciencia de pecado, justicia y juicio. Es la justicia de Jesucristo que Él se claudicó, que Él se adjudicó por sus obras. Su justicia es imputada o es trasladada hacia nosotros gratuitamente por gracia. Pero además de esto, es también aplicar la justicia de Dios en mi relación con mi prójimo. En Miqueas 6:8 dice, ¿y qué es lo que pide Dios de ti? Que ames misericordia, que ames juicio y que andes humillado delante de tu Dios. Vamos a leer Romanos 4:17, por favor, amor. Entonces, importante, en Mateo 6:33 dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa justicia habla de que yo obro en justicia con mi prójimo. Cuando hablo de la justicia de Dios no es reprender a mi prójimo y decirle estos pecados. Es parte de la justicia de Dios. Es cuando yo hablo de justicia de Dios, es cuando hago lo indicado, lo que debo hacer según Dios con una persona. Eso es aplicar justicia. Cuando yo debo amar, cuando yo debo consolar, cuando yo debo reprender, cuando yo debo callar. Acuérdense que hay tiempo para todo. Eso significa aplicar justicia. Cuando yo hago lo justo, en el momento justo, en el momento preciso, aplico lo que está en el corazón de Dios sobre la vida de mi prójimo. Amén. Romanos 4:17. Como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Parece que me equivoqué de texto. Eso es 4:17, ¿cierto? Bueno, les pido, me disculpas, creo que me equivoqué de texto. Pero bueno, sigamos. Ahí está el texto de, ¿cómo se llama? Miqueas 6:8 y de Mateo 6:33. Dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, sobre tus compañeros. Dios exalta a los ungidos, se destacan entre los hombres y mujeres que tienen la unción. O sea, nos va a llevar a destacarnos, pero no para inflar mi ego. Dios nunca va a inflar mi ego, sino un destacamiento, un amor de Dios.
sobre la obra de Dios en mi vida. Entonces, Dios nos da la unción con medida. Vamos a leer, amor, usted puede buscar 1 Corintios 12, 4 al 7, y yo busco Hebreos 2, 4, porque Hebreos 2, 4 es un texto que me gusta mucho. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, aunque después habla de los dones del Espíritu Santo, aquí estamos viendo de que la unción o el poder del Espíritu Santo va a ser derramado con medida, de acuerdo a nuestra capacidad y según lo que Dios nos va a mandar a hacer. Por eso que hay 5 ministerios. El único que tiene o que tuvo los 5 ministerios a cabalidad fue el Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, cuando una persona recibe una unción, por ejemplo, para ser pastor, ¿cierto? Tiene una unción de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, pero en la medida de la obra que Dios lo ha llamado a hacer. Tanto como padre, como esposo, etcétera, etcétera. La unción de Dios, el poder de Dios, va a ser con medida según mi capacidad o lo que Dios me está enviando a hacer. En cambio, en Cristo no se le dio con medida. ¿Puede leer Juan 3:34, por favor? Porque la capacidad de Jesucristo era ilimitada. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Entonces, la unción en Cristo estaba a cabalidad para cumplir todas las obras plena de Dios. En cambio, la unción en la iglesia, aunque es la plenitud de Dios, cierto, pero se reparte según lo que cada miembro del cuerpo debe hacer. Amén. Espero que me hayan entendido. En Hebreos 2:4, que es un texto que yo les quería compartir, dice: testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Entonces, Que en la diapo dice que Cristo no se le dio comparación a Cristo, no se le dio con medida. Sí, No se le dio con medida. sí, es lo que yo dije. Nosotros sí. Entonces vuelvo a reiterar de que la unción Dios la derramó en el Señor Jesucristo a cabalidad, sin medida, no en parte, porque la capacidad del Señor Jesucristo para ejercer el ministerio completo de Dios, pastor, apóstol, evangelista, maestro, profeta, rey, sacerdote, todo estaba en plenitud en el Señor Jesucristo. Amén. En su total capacidad. Pero en la iglesia es derramada por medida según el Espíritu Santo quiere, según la voluntad de Dios, según la actividad o la capacidad que tiene el creyente o según la obra a cual Dios está enviando al creyente. Y estoy dando el ejemplo de los ministerios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía la plena capacidad, la plena unción de los 5 ministerios, de ser sacerdote también, de ser rey, todo. Pero en la iglesia no todos tienen eso, sino que no todos son pastores, no todos son apóstoles, sino que hay algunos que tienen la unción, que es la plenitud de Dios, pero encausada, ¿cierto?, por una medida según la obra que Dios los ha llamado y según las capacidades que van adquiriendo en su relación con Dios. Amén. Espero que me hayan entendido. ¿Ya? ¿Ya? Ahí sí, amor. Entonces, el Señor, hay requisitos para la unción. Y eso es lo más importante. Aborrecer la maldad, amar la justicia, por tanto te ungió en Dios, el Dios tuyo. Y yo le agregaría tener y comprender experimentalmente el amor de Dios según Efesios, el texto que vimos de Efesios, ¿ya? Para que se manifieste la plenitud de Dios. Puede que hayan más condiciones, pero esas son las condiciones quizás más importantes para poder ser ungido. Temor de Dios, amar la justicia, vivir en justicia con los demás, que no significa solamente reprender a la gente o culparla,
Y la unción, ¿cierto?, va a ser sobre hombres y mujeres que se van a destacar por su fe, por su amor. Si yo no busco tener, si yo no busco que mi fe aumente, si yo no busco que mi amor por Dios y al prójimo aumente, difícilmente Dios me va a ungir, ¿no? Porque la unción de Dios tiene mucho que ver con los escogidos de Dios. Amén, amados hermanos. Espero que le haya sido de bendición. Gracias a Dios que pudimos terminar. Pensé que no íbamos a terminar, pero terminamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar escrita. Yo les aconsejo que escuchen las enseñanzas del apóstol Norman Parich de la unción de Dios y de la realidad de la guerra espiritual. Y como les dije, las enseñanzas de El Camino a la Madurez del pastor Vladimir Bazán, que está dando por Facebook en directo, por Herederos del Reino, los días domingos a las 11 de la mañana, ¿ya? Y si quieren ver las 3 primeras que ha dado, las pueden buscar en YouTube o en el mismo Facebook. Vamos a orar para terminar. Amén, amados. Espérense, van a tener que soportar mi carita un ratito. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, la unción no es solamente pretender tenerla, creer tenerla, o decir que la tenemos, o confesar muchas veces que somos ungidos. La unción, Señor, es algo real, así como tú eres real. La llenura de tu Espíritu Santo y el poder de tu Espíritu Santo es algo real que se manifiesta en nosotros. Yo te pido, Padre, que este estudio pueda contribuir en cierta manera para que tus propósitos de querer ungirnos, o querer renovar la unción sobre nosotros, o querer mantenernos llenos del Espíritu Santo, o querer manifestar o que se manifieste en nosotros tu plenitud, en nosotros, toda tu plenitud, que esto pueda contribuir a que esos propósitos se cumplan. Yo te pido, Señor, que tu unción se derrame sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos muestres las cosas que estorban o impiden para que tu plenitud se manifieste en nuestras vidas, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo o ungidos con el Espíritu Santo. Que nos muestres todas esas cosas y que tu unción pudra el yugo que muchas veces nos mantiene alejados de tus propósitos. Yo te pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están viendo el video, que lo han visto o que lo van a ver. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, voy a saludar. Un saludo a los que tengo aquí, por lo menos que se han conectado. Creo que el internet no está muy bueno, así que les pido las disculpas pertinentes. Después voy a revisar el video y voy a ver si hay la necesidad de editarlo o no. Un saludo a mi esposa Marcela, que está aquí, con paciencia, escuchándome siempre, porque siempre soy de tiro largo. Un saludo a, ¿cómo se llama?, mi mamá. Un saludo, un besito grande al pastor Carlos, que también se conectó. Al hermano Cristian Vázquez, un saludo, hermano, que Dios te bendiga mucho. Gracias por siempre estar apoyando ahí. Y a David Bravo, que se tiene que haber conectado seguramente por unos segundos nomás, que fue un profesor que yo tuve en la ¿cómo se llama?, universidad, que ¿cómo se llama? Él me pidió antes de irse, me dijo, ora por mí, y yo lo he hecho. Así que espero que Dios lo haya prosperado, y por lo que he visto, que Dios abra caminos y que puedas tener un encuentro personal con Jesucristo, y que eso abra la puerta para toda la bendición que Dios te quiere dar a ti y a tu familia. Un abrazo, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo, acuérdense, el domingo en los devocionales a las 5 de la tarde, los días lunes en Liberación y Guerra Espiritual. Creo que se cayó el internet, así que no voy a seguir hablando más. Me voy a cortar nomás.